manteniendo el principio según el cual solo nos compete lo que depende de nosotros, no solamente somos libres por naturaleza, sino que nada que no sea de nuestro deseo nos importa, nada nos mueve del lugar elegido para vivir en tanto estemos sujetos a este deseo. Arriano, uno de los discípulos del filósofo Epicteto, tomó estas notas para sí mismo. Este las publica, quizás luego del fallecimiento de su mentor, bajo el nombre, El Enquiridión o Manual de la Estoa. El autor nos lleva, fundamentalmente, por la aplicación lógica de estos principios, derivados de la libertad no existe sino en el sentido de liberarse de sus propias tonterías, es decir, de todo lo que no depende de nosotros. Pero existe otro camino a elegir, el de las riquezas, honores y competiciones, el de ser reconocido y amado por otros. En tal caso, debemos atenernos a las consecuencias de nuestra elección, teniendo como consecuencia la de la humillación y el caos. La elección del camino del reconocimiento propio del deseo, lleva consigo la libertad. La elección del camino del deseo de reconocimiento, lleva consigo riquezas y honores. Estos son solo distracciones, con las que se tapa el caos y el sufrimiento. Debemos entender que ninguno de los dos caminos es fácil. Así que si te parece interesante todo lo que puede aportar este video, te recomiendo que te quedes hasta el final. Así puedes dejarnos un comentario con tu opinión sobre los consejos que te detallo a continuación. El primer principio que vamos a analizar trata sobre nada puede herirte, y Epicteto escribe lo siguiente. El Enquiridión nos enseña que nada puede herirnos realmente, excepto nuestra propia percepción y juicio de los eventos que experimentamos. El principio nada puede herirte nos invita a examinar nuestras interpretaciones y reacciones ante las circunstancias, reconociendo que nuestro sufrimiento es resultado de cómo interpretamos y respondemos a las situaciones. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es natural experimentar emociones intensas como el dolor, el miedo o la tristeza. Sin embargo, el Enquiridión nos recuerda que nuestra interpretación y evaluación de los eventos es lo que determina el nivel de sufrimiento que experimentamos. Al cambiar nuestra perspectiva y nuestro juicio, podemos encontrar mayor paz y equilibrio emocional. Es común que atribuyamos el poder de herirnos a factores externos, como las acciones de otras personas, las circunstancias adversas o los eventos incontrolables. Sin embargo, el Enquiridión nos impulsa a reconocer que nuestra paz interior y bienestar no deben depender de factores externos. Es nuestra capacidad de elegir nuestras respuestas y gestionar nuestras emociones lo que determina nuestra verdadera fortaleza. El principio nada puede herirte nos invita a reflexionar sobre nuestras reacciones automáticas y a cuestionar nuestras creencias limitantes. Nos reta a examinar nuestros juicios y percepciones, reconociendo que podemos elegir interpretar las situaciones de una manera más positiva y constructiva. Esto no implica negar la realidad o minimizar el dolor legítimo que podemos experimentar. Más bien, se trata de trascender la mentalidad de víctima y encontrar un mayor grado de control y paz interna, incluso en medio de las dificultades. Al practicar este principio, cultivamos la capacidad de separar nuestra paz interior de las circunstancias externas. Desarrollamos resiliencia emocional y nos fortalecemos ante los desafíos de la vida. Nos damos cuenta de que somos los guardianes de nuestra propia felicidad y que podemos encontrar consuelo y crecimiento incluso en los momentos más difíciles. Podemos examinar nuestros juicios y percepciones, reconociendo que nuestra interpretación de los eventos determina nuestro sufrimiento. Al cambiar nuestra perspectiva y cultivar una mayor paz interna, podemos encontrar fuerza y equilibrio emocional en cualquier situación. Somos los dueños de nuestra propia paz y felicidad, y podemos trascender el sufrimiento al elegir nuestras respuestas y gestionar nuestras emociones de manera consciente. Aunque nuestras acciones puedan ser objeto de represión externa, debemos mantener nuestra voluntad inquebrantable de aprender y crecer como individuos. Es una llamada a resistir los obstáculos y las limitaciones impuestas por el entorno, y a buscar constantemente el camino hacia la superación personal. En nuestra vida, enfrentamos diversas situaciones en las que nuestras acciones pueden ser reprimidas por fuerzas externas. Puede ser en forma de críticas, juicios negativos o incluso prohibiciones impuestas por otros. Sin embargo, el Enquiridión nos recuerda que la verdadera esencia de nuestro ser no puede ser controlada por las circunstancias externas.
El núcleo de nuestra existencia reside en nuestra voluntad de aprender y crecer. Es una fuerza interior que no puede ser apagada por la represión externa. Incluso en medio de la adversidad, tenemos la capacidad de buscar conocimiento, desarrollar habilidades y encontrar formas de mejorar. La represión de nuestras acciones puede ser frustrante y desalentadora, pero no debemos permitir que eso nos detenga. En lugar de resistir o rebelarnos contra la represión, debemos enfocar nuestra energía en fortalecer nuestra mente y espíritu. Debemos buscar nuevas formas de expandir nuestros horizontes, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que nos permitan crecer y alcanzar nuestro potencial máximo. Es importante recordar que la represión externa no define quiénes somos. Somos seres en constante evolución, capaces de adaptarnos y aprender de nuestras experiencias. Aunque nuestras acciones puedan ser restringidas temporalmente, nuestra voluntad de aprender y crecer siempre permanecerá intacta. En resumen, el Enquiridión nos enseña que la represión de nuestras acciones no debe frenar nuestra voluntad de aprender y crecer. Aunque puedan existir obstáculos en nuestro camino, debemos perseverar y buscar constantemente oportunidades para expandir nuestro conocimiento y desarrollar nuestras habilidades. No permitamos que la represión externa nos defina, sino que sigamos adelante con determinación y confianza en nuestra capacidad de superar cualquier limitación impuesta sobre nosotros. Este principio es una advertencia sobre el poderoso enemigo que es el miedo a la deshonra. Este temor puede ejercer una fuerte influencia sobre nuestras acciones, llevándonos a comprometer nuestra integridad y valores con el fin de evitar la vergüenza o el juicio negativo de los demás. El miedo a la deshonra puede ser paralizante y limitante. Nos impide actuar de acuerdo con nuestros principios más profundos y nos conduce por caminos que pueden contradecir nuestra propia naturaleza. La verdadera virtud radica en mantener nuestra integridad, sin importar las circunstancias o el posible juicio de los demás. Es comprensible que el miedo a la deshonra surja debido a la importancia que a menudo se le atribuye a la opinión y aprobación de los demás. Debemos reflexionar sobre la verdadera fuente de nuestra valía como seres humanos. Nuestra dignidad y virtud no dependen de la aprobación externa, sino de nuestra capacidad para mantenernos fieles a nosotros mismos y a nuestros principios. Es esencial comprender que el miedo a la deshonra es una ilusión creada por la mente. La verdadera libertad yace en liberarnos de esta ilusión y en cultivar la valentía de actuar con integridad, incluso cuando enfrentamos el riesgo de ser juzgados o desaprobados. Al abrazar nuestra autenticidad, nos liberamos de las cadenas del miedo y nos acercamos a una vida de mayor plenitud y realización. La deshonra no proviene de las acciones que otros puedan atribuirnos, sino de la traición a nuestros propios principios y valores. Debemos ser fieles a nosotros mismos y actuar con honor en todas las circunstancias. Al hacerlo, nos liberamos de la opresión del miedo y abrimos las puertas a una vida de integridad y autenticidad. Para poder lograr la paz interior, debemos superar el miedo a la deshonra y a mantener nuestra integridad sin importar las circunstancias. La verdadera virtud se encuentra en ser fieles a nuestros principios y valores, incluso cuando enfrentamos el juicio o la desaprobación de los demás. Al liberarnos del miedo, podemos vivir una vida auténtica y plena, en armonía con nuestra verdadera esencia. El poder del insulto u ofensa radica en nuestra propia interpretación de las palabras. El principio sobre el insulto u ofensa nos insta a reconocer que no es el insulto en sí mismo lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos y respondemos a él. Cuando alguien nos insulta, es natural que nuestras emociones se vean alteradas. Podemos sentirnos heridos, enojados o humillados. Por eso debemos reflexionar sobre la verdadera fuente del insulto, nuestra propia interpretación. El insulto no tiene el poder inherente de dañarnos, sino que es nuestra mente y nuestras creencias las que le otorgan ese poder. Si permitimos que las palabras de los demás definan nuestro valor y nuestra autoestima, nos volvemos vulnerables a la influencia negativa de los insultos. Cuando alguien nos insulta, es natural que nuestras emociones se vean alteradas. Podemos sentirnos heridos, enojados o humillados. Sin embargo, debemos buscar la verdadera fuente del insulto, nuestra propia interpretación. El insulto no tiene el poder inherente de dañarnos, sino que es nuestra mente y nuestras creencias las que le otorgan ese poder. Si permitimos que las palabras de los demás definan nuestro valor y nuestra autoestima, nos volvemos vulnerables a la influencia negativa de los insultos.
Lo que podemos hacer para no caer en la negatividad de estas acciones es cultivar la capacidad de separar nuestra identidad de los juicios y opiniones de los demás. Reconocer que nuestro valor proviene de nuestra integridad y la manera en que vivimos nuestros valores más elevados. En lugar de reaccionar impulsivamente al insulto, podemos responder con serenidad y sabiduría. Podemos elegir no tomar el insulto personalmente y, en su lugar, tratarlo como una manifestación de la ignorancia o el sufrimiento interno de la otra persona. En última instancia, el principio sobre el insulto u ofensa nos enseña que tenemos el poder de elegir cómo nos afectan las palabras de los demás. Al cultivar una perspectiva más elevada, podemos trascender el impacto negativo de los insultos y mantenernos fieles a nuestra verdadera esencia. Practicando la autodisciplina emocional y desarrollar la capacidad de responder con calma y respeto. Al hacerlo, no solo nos protegemos de los efectos negativos del insulto, sino que también cultivamos una mayor paz interior y una conexión más profunda con nuestra autenticidad. El poder de estas palabras proviene de nuestra propia interpretación. Al reconocer que los insultos no nos definen y que podemos elegir cómo nos afectan, encontramos la fortaleza para responder con sabiduría y serenidad. Cultivar la autodisciplina emocional y recordar nuestra verdadera valía nos permite trascender el impacto negativo de los insultos y mantenernos fieles a nosotros mismos. Nuestra reputación no está bajo nuestro control, sino en manos de los juicios y opiniones de los demás. El principio sobre si alguien habla mal de ti nos invita a comprender que nuestra valía y nuestra identidad no dependen de lo que los demás piensen o digan de nosotros. Cuando alguien habla mal de nosotros, es natural que nos sintamos afectados. Puede herirnos emocionalmente y generar preocupación por nuestra imagen y reputación. Sin embargo, el Enquiridión nos insta a mantener la perspectiva y recordar que no podemos controlar ni influir en las palabras y opiniones de los demás. El principio nos invita a liberarnos del apego a la reputación y a no tomar los juicios de los demás como una medida de nuestro valor. Nuestra verdadera esencia y valía no se ven afectadas por lo que otros piensen o digan de nosotros. El consejo que nos brinda el Enquiridión es centrarnos en nuestra propia integridad y en vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. En lugar de preocuparnos por la opinión de los demás, debemos enfocarnos en ser auténticos y vivir de manera coherente con nuestros principios. Enfrentar las críticas y los comentarios negativos con serenidad y sabiduría es otro aspecto importante de este principio. En lugar de reaccionar impulsivamente o buscar vengarnos, el Enquiridión nos anima a responder con calma y dignidad, reconociendo que el juicio de los demás no puede afectar nuestra verdadera valía. Al cultivar la autodisciplina emocional y recordar que nuestra reputación no define nuestra identidad, nos liberamos del sufrimiento y la preocupación innecesaria. Enfocarnos en nuestro crecimiento personal y en vivir una vida auténtica nos brinda una verdadera sensación de paz y satisfacción. El principio sobre si alguien habla mal de ti nos enseña que nuestra reputación no está bajo nuestro control y no define nuestra valía. Debemos recordar que lo más importante es vivir de acuerdo con nuestros valores y ser auténticos. Al cultivar la autodisciplina emocional y no aferrarnos a la opinión de los demás, encontramos una mayor paz interior y una conexión más profunda con nuestra verdadera identidad. Este principio nos muestra la importancia de mantener firmes nuestros propósitos y no permitir que las opiniones de los demás nos desvíen de nuestro camino. El principio sobre nuestros firmes propósitos nos insta a mantener nuestra integridad y coherencia interna, independientemente de las influencias externas. En la vida, nos encontraremos con numerosas opiniones, críticas y presiones que intentarán influir en nuestras decisiones y metas. Debemos recordar que nuestras metas y propósitos son personales y deben basarse en nuestra propia convicción y visión. Al mantener firmes nuestros propósitos, no significa que debamos cerrarnos a las opiniones y perspectivas de los demás. Es importante escuchar y considerar diferentes puntos de vista, pero al final, debemos tomar nuestras propias decisiones basadas en lo que consideramos mejor para nosotros y en línea con nuestros valores. El consejo que nos brinda el Enquiridión es cultivar la autenticidad y la confianza en nosotros mismos. No permitir que las opiniones negativas o las dudas externas nos hagan cuestionar nuestros propósitos y metas. Debemos recordar que somos los únicos responsables de nuestras vidas y debemos seguir el camino que resuene con nuestra verdadera esencia.
Además, este principio nos invita a cultivar la resiliencia y la perseverancia en la búsqueda de nuestros propósitos. Habrá momentos en los que enfrentaremos obstáculos y críticas, pero debemos recordar nuestra determinación y seguir adelante, confiando en nuestra capacidad para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Mantener firmes nuestros propósitos nos brinda un sentido de dirección y propósito en la vida. Nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que consideramos importante y a tomar decisiones alineadas con nuestros valores y aspiraciones más elevadas. En resumen, el principio sobre nuestros firmes propósitos nos enseña la importancia de mantener nuestra integridad y coherencia interna. Debemos resistir las influencias externas y confiar en nuestras propias convicciones y visiones. Al cultivar la autenticidad, la confianza en nosotros mismos y la perseverancia, encontramos un sentido de propósito y dirección en la vida, alcanzando nuestras metas y viviendo de acuerdo con nuestros valores más elevados. La envidia y el desprecio son actitudes que debemos evitar y superar en nuestra vida. El principio sobre envidiar y despreciar nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y a desarrollar una actitud de humildad y respeto hacia los demás. La cita nos muestra que la envidia y el desprecio surgen de una falta de conocimientos y experiencia de la vida. Cuando no comprendemos plenamente las circunstancias y las luchas internas de los demás, es fácil caer en la trampa de la envidia y el desprecio. Sin embargo, el Enquiridión nos insta a reprimirnos y a resistir estos sentimientos negativos. El principio nos llama a reconocer que la envidia y el desprecio son emociones perjudiciales tanto para nosotros como para los demás. La envidia nos consume y nos impide apreciar y celebrar los éxitos y logros de los demás. El desprecio nos separa y nos impide reconocer el valor intrínseco de cada ser humano. El consejo que nos brinda Epicteto es cultivar una mentalidad de gratitud y aceptación. En lugar de envidiar o despreciar a los demás, debemos buscar inspiración en sus logros y aprender de sus experiencias. Debemos reconocer que cada persona tiene su propio camino y su conjunto único de desafíos. Además, podemos centrarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo personal en lugar de compararnos constantemente con los demás. En lugar de envidiar sus posesiones o logros, debemos trabajar en mejorar y alcanzar nuestras propias metas y objetivos. Al cultivar una actitud de humildad y respeto hacia los demás, construimos relaciones más positivas y significativas. Nos abrimos a la posibilidad de aprender de los demás y de colaborar en lugar de despreciar o menospreciar. Al mismo tiempo, es importante recordar que la envidia y el desprecio son emociones autodestructivas que nos alejan de nuestro propio bienestar y felicidad. Cuando nos envidiamos o menospreciamos a otros, estamos desperdiciando energía y recursos mentales que podríamos utilizar de manera más productiva en nuestro propio crecimiento y desarrollo. En tal caso deberíamos reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y a reconocer que cada individuo tiene su propio camino y circunstancias. En lugar de permitir que la envidia y el desprecio nos consuman, podemos adoptar una mentalidad de aprecio y gratitud por lo que tenemos en nuestras propias vidas. Enfocarnos en nuestra propia mejora personal y en desarrollar una actitud de colaboración y empatía hacia los demás. En lugar de ver a los demás como competencia o como razón para sentirnos inferiores, podemos aprender de ellos y encontrar formas de crecimiento conjunto. Es importante recordar que cada persona tiene sus propios desafíos y luchas internas. En lugar de despreciar a alguien por sus defectos o dificultades, podemos practicar la compasión y el entendimiento. Al hacerlo, construimos conexiones más significativas y promovemos un ambiente de apoyo mutuo. En resumen, el principio sobre envidiar y despreciar nos insta a reprimir estos sentimientos negativos y a cultivar una actitud de humildad y respeto hacia los demás. Debemos reconocer nuestras propias limitaciones y buscar inspiración en lugar de envidia. Al desarrollar una mentalidad de gratitud y aceptación, construimos relaciones más positivas y nos enfocamos en nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. A lo largo de este video hemos explorado diversos principios del Enquiridión que nos invitan a reflexionar y mejorar nuestra forma de enfrentar diferentes situaciones en la vida. Estos principios nos ofrecen una guía valiosa para cultivar una actitud más sabia, resiliente y virtuosa en nuestro día a día. Hemos aprendido sobre el principio de la represión de nuestras acciones, que nos recuerda la importancia de ejercer control sobre nuestras reacciones y decisiones. Como bien dijo Epicteto, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no.
Aceptando esto, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario y enfocarnos en lo que sí podemos influir. El principio del miedo a la deshonra nos ha enseñado a no dejarnos llevar por el juicio de los demás, ya que nuestra valía y dignidad no dependen de la opinión externa. Como afirma Epicteto, no busques que lo que depende de los demás dependa de ti mismo. Es fundamental reconocer nuestro valor intrínseco y vivir de acuerdo con nuestros propios principios y virtudes. El principio de que nada puede herirnos nos ha invitado a desarrollar una fortaleza interior ante las adversidades. Como mencionó Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre los eventos. Al cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en aquello que está en nuestras manos, encontramos una mayor paz y resiliencia frente a los desafíos de la vida. Hemos reflexionado sobre el principio del insulto u ofensa, que nos insta a no permitir que las palabras o acciones de los demás nos afecten profundamente. Como nos recuerda Epicteto, no te aflijas por las cosas que te dicen, a menos que ellas sean verdaderas. Al mantener la calma y recordar nuestra propia valía, podemos manejar las críticas y ofensas de manera más constructiva. Y finalmente, hemos explorado el principio de envidiar y despreciar, que nos insta a reprimir estos sentimientos negativos y cultivar una actitud de gratitud y colaboración. Al centrarnos en nuestro propio crecimiento y valorar la diversidad de las experiencias humanas, construimos relaciones más saludables y encontramos un mayor sentido de plenitud. Enquiridión nos ofrece principios atemporales que nos animan a ser dueños de nuestras acciones, a mantenernos fieles a nuestros valores y a vivir con sabiduría y virtud. Estos principios nos inspiran a cultivar una mentalidad positiva, a enfrentar los desafíos con resiliencia y a buscar la colaboración y el entendimiento en nuestras relaciones. Recordemos que somos los arquitectos de nuestras propias vidas y que cada día tenemos la oportunidad de crecer, aprender y desarrollarnos como individuos. Siguiendo estos principios y manteniendo una actitud amistosa hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos construir una vida más plena y significativa. Gracias por acompañarme en este recorrido por los principios del Enquiridión. Suscríbete y comenta si te gustaría que tratemos más temas sobre los principios estoicos.